Detente, Río. Vine a saludarte. ¿Cómo estás? He venido a verte, a ver cómo andas, cómo vas en tu recorrido, qué ha pasado. Sabes bien que tenemos una amistad muy estrecha con nuestros hijos putativos. Y bueno, sabes bien que no te voy a olvidar y que siempre vamos a estar en contacto y que no vamos a olvidar esa promesa que hicimos, ¿recuerdas? Una promesa que hicimos los dos. Entonces, Río, un abrazo grande. Funerales en el Cauca surge a raíz de las situaciones que llevaba el Río cotidianamente. Esas escenas que las mostraba al desnudo y que dejaban una grande emoción en mi ser porque eran escenas demasiado crueles. Entendí que ese trabajo que estaba haciendo yo por pura misericordia era digno de estar registrado. Entonces empecé a escribir tal como el Río me mostraba las escenas, tal como él se defendía llevando lo que no le pertenecía. Entonces empecé a escribir. Dios me dio la capacidad de escribir poesía porque la escribí ahí, junto a los árboles, debajo del mango, debajo del samán y debajo del guanábana. Ahí salieron mis poemas. Y cuando menos pensé, tenía ya mucho escrito sobre esa temática. También todo no fue tristeza, ¿cierto? Fue también cosas alegres, cosas rescatables al Río, situaciones que él transformaba como en una opinión favorable, ¿cierto? No todo fue tristeza. Yo venía de una parte donde tenía un jardín hermosísimo, era casi imposible de creer que esas flores las pudiera cultivar mis manos, ¿cierto? Pero fue de allá donde partió un atardecer, me llevó al río y un atardecer me tiene aquí. Entonces, ese trabajo se convirtió en algo muy grande, de una opinión social muy anhelada. Es un trabajo que a mí me ha dejado una satisfacción grande, porque es un trabajo para humanidad, para fomentar la justicia y para que podamos todos abrazar la paz, esa que tanto anhelamos. Entonces, bajo el mango, en una silla desvencijada que tenía ya para sentarme, nació el poema, viendo un joven de 18 años que bajaba en unas condiciones infrahumanas, estaba despedazado. Entonces el poema se llama Eran como el viento y dice: eran como el viento que no se sabe de dónde viene ni tampoco a dónde va. Iban y venían sin rumbo ni dirección, dejando en mi alma una triste emoción, dejando a su paso una espeluznante impresión. Sí, Río, yo los vi pasar, sé que venían contigo en tu triste trasegar. También sé que se te aguaron tus ojos cuando lo que eran gente irremediablemente se convirtieron en despojos. Tú los llevaste entre tus oscuras y silenciosas aguas, pero a pesar de todo, grito de dolor por ellos dabas. Y viste a la montaña que se levantaba como una anhelante esperanza, rogándole siempre a Dios para que esos crímenes en la impunidad no quedaran. Entonces por acá bajaban todos los cadáveres. Allí, en ese lado de allí, había un remolino que daba ahí a donde yo vivía y entonces salía ahí y ahí los veía. Cuando yo los veía bajando por acá me salía allá y el río los arrinconaba allá, ¿cierto? Era un remolino como que si el río los quisiera dejar y no llevarlos más. Y entonces todos los que yo veía bajar
les hacía pues el trabajo de reseña y también les hice la poesía. Eso era un trabajo diario, no había pues como un estándar de cuántos bajan en el día, ¿cierto? Pues un número fijo, sino que a cada momento los veía uno bajar. Por eso cuando el trabajo se dio a conocer, la gente no creía, pensaban que era algo imaginario, ficticio, ¿cierto? Pero no, era una realidad que el río arrastraba, que él llevaba. Y no conforme con eso, no. Él siempre denunciaba y como que él se sacudía esos muertos porque no los quería llevar. Pero entre él y yo pudimos llegar a recuperar muchos cadáveres, ¿cierto? Porque entre él y yo hubo la conexión, yo me hice afín con lo que él sentía y él con lo que yo sentía. Entonces fuimos dos personas, un elemento de la naturaleza y una persona como yo que pudimos hacer un trabajo grande, porque pienso yo que lo más importante del proceso de paz son las víctimas. Entonces eso es lo que él y yo hemos hecho, ir entregando a las madres que hemos podido a sus hijos y ya han menguado el dolor, lo han calmado y ya quedan tranquilas porque saben que no lo van a buscar más, no están en esa incertidumbre, sino que saben que por acá pasó. Entonces fue un trabajo muy, muy bonito. De hecho, ese es lo que él y yo tenemos de relación perpetua, haber hecho ese trabajo de humanidad. Detente, detente, río. Una pregunta yo le haré. ¿Usted no ha visto a mi marido en tus aguas alguna vez? Entonces él me responde, si lo he visto no me acuerdo, deme usted la seña de él. Entonces yo le digo, mi marido era alto y rubio, tenía el tipo de francés y en el puñal de la espada llevaba el nombre Isabel. Entonces él me dice, lo siento, mi señora, pero su marido muerto es. Ahora que me acuerdo, por mis aguas un día lo llevé, pero rogándome siempre que me casara con usted, que le cuidara a sus hijitos conforme los cuidaba él. Entonces yo le digo, válgame, válgame, que eso sí que no lo haré. 7 años lo he buscado, 7 años lo buscaré. Si a los 14 no lo encuentro, de esa lucha absurda desistiré. Y a los 3 hijitos que tengo, bajo en mi sala los cubriré, para que nunca les pase lo que le pasó a él, que un día salió de la casa diciendo que pronto iba a volver, y hasta el sol que hoy nos alumbra, jamás, jamás lo volvimos a ver. Bueno, estamos acá en la barca de Molina, donde el río también toma una transformación grande, se ensancha demasiado, eso le da paso a que acá hayan construido una barca para hacer un punto de intersección entre Molina y Toro. Acá llegan todos a pasar sus vehículos, a pasar a sus trabajos, a sus lugares respectivos. Y bueno, esta barca le da vida a estas dos eh, veredas que son tan importantes en cuanto a agricultura y a todas las labores
domésticas que la gente utiliza para ir a sus trabajos. Entonces acá el río también es un punto turístico donde la gente viene a recrearse, a observar el paisaje, el entorno, todo lo que el río les representa. Aquí también él ha pasado los cuerpos, los cadáveres, también los ha pasado en una magnitud más amplia, donde ellos no se acopian ni se tumultan como yo los vi en determinado lugar, ¿cierto? Bueno, los abrazos del río para mí han sido demasiado especiales, porque como han de saber, uno tiene de pronto una amistad a veces, ¿cierto? Un amigo, y cómo expresa usted el afecto, el cariño, esa conexión que tiene con ella, con eso, ¿cierto? Con un abrazo, ahí manifiesta usted qué tanto afecto tiene, ¿cierto? Por ella. Entonces eso ha pasado con el río acá. Él y yo nos prodigamos abrazos. ¿De qué? De agradecimiento, de complicidad, de una ardua labor, ¿cierto? De que porque a lo largo del tiempo hemos estado trabajando los dos juntos, ¿cierto? Porque él siente lo que yo he sentido. Esta poesía que les voy a recitar la hice referente al mismo trabajo que tengo con él. Todas las aguas son sagradas, eso no lo voy a discutir, pero de la fuente que les hablo, el alma me fue a partir. La corriente de mi inspiración es oscura y silenciosa, ahora tiene apariencia de una constante carroza. Carroza fúnebre que carga a los muertos todos los días, esos que deja la violencia sin compasión ni medida. Atraída por el paisaje, a su torrente me asomé. Ay, qué triste contraste el que ella me dejó ver. En esos turbios manantiales se reflejaba el atardecer, como imponente obra de arte que solo Dios podía hacer. Sentí alegrías, tristezas mucho más, de ver aquellos seres donde fueron a parar. Era imposible creer que donde convergía tanta hermosura, fuera militar también el horror y la amargura. No entendía el comportamiento, la crueldad del ser humano, que la inocencia de aquellas aguas las estuvieran profanando. Aumentaron sus cauces con sangre culpable e inocente, todavía lleva en sus entrañas el eco de la muerte. Y no contentos con esto, ahora ella tiene que aguantar que sus madres a sus hijos vayan a sus aguas a buscar. Van con un nudo en la garganta, una plegaria insistente a decirle: río, ¿dónde te ha llevado el fruto de nuestro vientre? Por eso todos los ríos con voz fuerte quieren expresar que ellos también fueron víctimas de esta cruda realidad. Ahora ellos solo quieren trasegar como constantes peregrinos y que sea solamente la paz la que alumbre su camino. Por eso yo traigo el río Cauca, lo traigo en esta botellita, y aunque muchos no quieran creer, también es agua bendita. No, la historia de nosotros ha sido una historia buena de contar. Si se pudiera contar toda sería larga, pero la historia de nosotros ha sido una historia buena, desde que ella empezó con todo lo que ha escrito en la vida rutinaria. Llevamos más o menos, no tengo bien en cuenta, pero unos
31, 32 años de vivir juntos. A los 20 años de estar viviendo juntos nos casamos. Ya llevamos más o menos unos 10 o 11 años de casados. Somos una familia de 3 hijos y mi esposa y yo. Y la vida ha sido buena, hemos sabido levantar unos buenos hijos, educados, prácticamente todos profesionales, y han sido hijos muy manejables. Entonces, eso lo hace feliz a uno, todas esas cosas. El sitio donde nos conocimos, ahí estuvimos viviendo un tiempo, ahí nacieron los hijos, que fue en La Bella, por Pereira, en una vereda. Luego nos vinimos de Pereira hacia acá al valle, a Guayabito, Cauca, y estuvimos casi ahí en total, casi 16 años, que ahí fue donde ella después se dio a conocer como escritora y poeta, y esa ha sido la vida rutinaria de nosotros. Ya de ahí nos trasladamos acá a nuestra casa, acá a Zaragoza, y ahí terminamos ya la carrera de nuestros hijos, y ya todos son ya profesionales, gracias a Dios. La habilidad de ella, porque ella es empírica, como sabemos, ella no estudió poesía ni estudió literatura, nada de esa vaina. El talento que ella tiene y la mentalidad que ella tiene, una mentalidad muy amplia. Nosotros me muy orgullosos de ella, yo como esposo y mis hijos como hijos, bien muy orgullosos de ella. A ver, yo prácticamente antes de mi esposa hacerse escritora y poeta, había oído poesía así, pero muy poco. Y entonces yo digo, la poesía buena es la que tiene rima, ¿sí? Y ustedes saben que como la prosa no tiene rima. La prosa es como una historia contada, ¿sí? En cambio la poesía es algo así como especie como la trova, que la trova tiene que tener rima y así debe ser la poesía, me imagino, ¿no? De hecho ya por eso debido a lo de ella me gusta mucho la poesía, me encanta la poesía. La poesía de mamá es como, le salió como tan espontánea que le llega a las personas que la escuchan siempre recitar sus poemas, les llega siempre al corazón y siempre saca una lágrima, o siempre llega como al corazón de la gente, a las emociones de la gente, así no hayan vivido de pronto de cerca el conflicto. A mí me parece que la poesía de mamá pues ayuda a las personas a que conozcan qué fue lo que pasó en nuestro país y pues como una manera muy poética de decir qué fue lo que sucedió. Bueno, en los días iniciales de nuestro noviazgo, él acostumbraba a llevarme flores y cuando no las podía comprar en el mercado, entonces él cortaba una rosa de mi rosal que estaba junto a la esquina de la casa. Entonces, como yo eché a ver que él había cortado la rosa, para no hacerlo incomodar, entonces yo le escribí mejor un poema que se llama Mensaje de un rosal. Y dice, ayer recibí un mensaje de un hermoso rosal que pensaba de mil cosas cuando un soñador fue a cortar de su encanto una linda rosa roja para su amada llevar, porque lo extrañaba de verdad. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio a su adorado llegar, llevando entre sus manos una linda rosa roja que ella nunca olvidará, la cual deshojó hoja por hoja para poder pensar que aquel que se atrevió a tanto para su amada agradar, jamás tendrá un desencanto de su adorada que hoy feliz está? La parte espiritual a mí me ha dado respuestas a preguntas que tenía sin resolver. Desde el mismo río se las hice a Dios, de por qué me dejaba ver tanto dolor en el 2003 que llegué allá. ¿Por qué me dejaba ver tanta injusticia, tanto dolor, si yo no era capaz de
de como de enfrentarme a esa realidad. Yo le preguntaba a él. Un día, un domingo, a eso de las 6 de la mañana, me puse a leer la Biblia por casualidad, porque no la leía pues como de una forma diaria y no. Y la leí y me encontré un texto en Ezequiel 37. Se llama El Valle de los Huesos Secos. Entonces yo leí ese texto y retrataba totalmente la realidad que yo estaba viviendo en el río. Entonces vi la lectura de la Biblia y se hizo justicia ahí en ese Valle de los Huesos Secos. Yo lo coloqué, mi Valle de los Huesos Mojados. Entonces, de ahí dije yo, uy, yo volé y le leí al río. Me dijo, río, mira, yo encontré en la Biblia que, mira, Dios va a sacar, va a hacer que todos esos huesos de tu río y del mar salgan, porque van a volver a tener vida, van a tener resurrección, porque Él lo dice. Y acá en Revelación dice, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y la tumba entregaron a los muertos que había en ellas, y cada uno fue juzgado por sus acciones. La muerte y la tumba fueron arrojadas al lago de fuego. Y el lago de fuego representa la muerte segunda. El río para mí sigue siendo y será siempre una lágrima extendida, porque es un llanto que no ha terminado. Hasta que no Él sane, Él no va a poder descansar y siempre por donde irá arrastrando dolor.